Buenas noches amigos, esta es una edición más de su programa Perfiles. Hoy tengo como invitada especial a Juliana Cacha, Sí. ¿correcto? Ella es comunicadora egresada de la Universidad de Lima, es máster en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra y también tiene un diploma en filosofías y ciencias y religión por la misma universidad y actualmente es directora de la asociación Origen, Vanguardia y Cambio Cultural. Es una conferencista habitual en diversos medios, tanto nacionales como internacionales. Tiene una faceta de escritora porque es autora de libros de Mamá y Papá formando una familia, Reflexiones para formar hijos felices, y es coautora de los libros Agenda 2030 en el Perú, Desarrollo Sostenible o Rendición de Soberanía, Ideología de Género, 50 preguntas y respuestas. Así que esta noche vamos a conversar con ella, vamos a conocer un poco de su perfil y los invito a conectarse a la señal de Canal B. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Pepe. Gracias por la invitación. Quería empezar un poco por tu educación. Volviendo a mencionar, eres bachiller en Ciencias de la Comunicación y tienes una especialidad en periodismo, ¿no? Sí. Y muchos sostienen que el periodismo tiene como propósito informar a la sociedad sobre los distintos acontecimientos, más importantes uno que otro, y de esta manera contribuir a formar una opinión pública, crítica y bien informada, ¿correcto? En tu caso, ¿cuál fue el propósito que tú tuviste para elegir la carrera o la especialidad de periodismo? O sea, en realidad yo escogí cine. O sea, yo entré a la universidad para estudiar cine, pero en el proceso que comencé a ver lo que era la carrera, me gustó más el periodismo, ¿no? Y yo soy como una investigadora innata, me encanta leer, me encanta buscar todo lo que está detrás de un acontecimiento, ¿no? Y nada, me motivó eso y estuve trabajando un tiempo, inclusive en periodismo, en el diario El Comercio, ¿no? Pero bueno, lo dejé. Ah, mira, la teoría señala que el periodismo, dicen que el periodismo te enseña a observar, a opinar, a pensar, a sacar deducciones, a hacer más síntesis, a darle forma a una idea, ¿no? ¿A ti qué te enseñó el periodismo? Mira, a mí a investigar y a saber contrastar la realidad, o sea, lo que uno piensa con los hechos, ¿no? Porque un periodista tiene que ser capaz de tratar de quitarse todos los prejuicios que tiene para poder llegar a la verdad. Correcto. Entonces, el problema que tuve yo para el ejercicio de la profesión, yo terminé la universidad en el año 96 y en ese momento estuvo muy candente todo el tema del periodismo chicha. Correcto, claro. Entonces, yo creo que ese fue el inicio de la decadencia del periodismo en el Perú. De verdad, nunca nos hemos podido recuperar de esa época, independientemente de la parte política, digamos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que tenía compañeros que habían estudiado conmigo y yo veía cómo efectivamente pues, leían lo que les dictaba la línea editorial del diario, del medio, y yo dije, no hay manera de que yo pueda leer algo de lo cual yo no esté de acuerdo. Entonces, digamos, eso fue lo primero que me alejó y estuve un tiempo trabajando en lo que era espectáculos, hasta que también ya se volvió un poco más chicha el tema y ya lo dejé y me dediqué más a lo que es las comunicaciones, ¿no? Y dime, ¿y tú eres de las que cree, por ejemplo, que las nuevas plataformas digitales como el podcast o las redes sociales han ocupado este reinado que duró durante años en la televisión y la radio como medios para transmitir información relevante? Sí, yo creo que hoy es la salvación, inclusive, porque si nos regiéramos solamente para el mainstream o los medios no principales para informarnos, estaríamos terriblemente hundidos, ¿no? Yo creo que nos ha salvado y también le da mucho más poder al usuario, ¿no? De poder informarse. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque ¿Crees que es más veraz la información que podemos recoger de la noticia en medios digitales independientes? No, es que no es, o sea, depende quién la dé y cómo la dé, ¿no? Las plataformas son inocuas o éticamente neutras. Lo importante es cómo las usamos y quién las usa y con qué intención. Entonces dependerá de quién transmite la información para nosotros saber si esa información es veraz, ¿no? Sí. Luego tú comentabas, haces un máster en matrimonio y familia. ¿Por qué consideraste en su momento que era importante esta formación académica en tu vida? ¿Por qué fue o es tan importante un conocimiento profundo del hombre y de la familia como eje fundamental de la sociedad? Mira, fue un poco dejarme llevar por algo. O sea, no te podría decir, mira, yo en ese momento hice un análisis, sumé y resté, sino que yo
trabajé muchos años, desde los 20 hasta los 35, sin parar. Y mi último trabajo fue inclusive era directora periodística del portal Terra. Pero me convertí en mamá y no quise dejar a mi hija. O sea, fue como, no me importa nada, no me interesa, ni cuánta plata gano o dejo de ganar, y simplemente no quise volver. Entonces comencé a leer un montón sobre lo que era la educación familiar. Y comencé a meterme en ese mundo, sobre todo por este tema personal de haberme convertido en mamá. Correcto. Y eso fue lo que me llevó a querer experimentar, o a conocer un poco más. Hice un blog que se llamaba La Mamá Oca y comencé a escribir mis posts, lo que encontraba. Y en esa búsqueda encontré este máster y lo hice, ¿no? Con 2 hijos, inclusive el segundo tenía meses. Wow. Y de estudiar de madrugada era una modalidad que en ese momento era bastante particular porque no había pasado el COVID, entonces tenías prácticamente todo virtual. Claro. Entonces así la hice, ¿no? Claro, las clases en el no, claro. No, estudiabas todo en una plataforma virtual y tenías que ir, duraba 2 años y al final de cada año iba a un presencial ahí en España, en Pamplona. Ya que acá es la hora de tu hija, hablemos un poco de tu familia, ¿no? Cuéntanos de tu familia base. ¿Tú tienes vivos a tus padres? ¿Cuántos hermanos Mi papá, o sea, tengo a mi mamá viva y mi papá sí falleció el año pasado, ¿no? En Italia. Él vivía ahí en Italia muchos años. Y ya, pues, y le dio cáncer, no le dio la gana literalmente de tratarse y murió en su ley el hombre, ¿no? Entonces sí pude ir a despedirme y todo, y ya. Pero mi mamá sí está vivita y coleando. Ay, qué bueno. ¿Cuántos hermanos son? ¿Ustedes son? 3. 3. Sí. ¿Y cómo describirías a tu familia? ¿Como una familia tradicional, una familia conservadora, liberal? Mis papás se divorciaron cuando yo era muy chiquita, cuando yo tenía 6 años. Y desde ahí mi papá vivió fuera toda su vida y mi mamá se volvió a casar con un señor viudo que tenía ya 4 hijos. El menor era 10 años mayor que yo. Entonces yo siempre crecí en una familia totalmente, entre comillas, no tradicional, ¿no? Y no era una familia ni mucho menos practicante de una religión. O sea, estamos en colegio católico, te bautizaban y hacías todo lo que tenías que hacer, pero no, para nada una familia tradicional. Más bien liberal, diría yo. Sí. ¿Y cuáles son los primeros recuerdos que vienen a tu mente respecto a tu niñez y tu adolescencia? ¿Qué cosas recuerdas con más? Mis abuelos, porque cuando mi papá se va, porque mi papá primero se va a Venezuela cuando yo tenía 2 años, antes de que nosotros fuéramos y ya, ¿no? O sea, fueron unos años que mi papá se fue y nosotros vivíamos en la casa de mi abuela, la casa de mis abuelos paternos. Okay. Entonces era la casa grande donde llegaban los primos, ¿no? Esos son mis primeros recuerdos, Y luego nuestro viaje a Venezuela, que fuimos a encontrarnos con mi papá, el regreso, hubo muchos cambios siendo muy chiquitita, entonces los tengo grabadísimos. Es más, mi familia siempre dicen que para algunas cosas tengo una memoria, pero de elefante, y para otras no me acuerdo ni lo que pasó ayer, ¿no? Bueno, hoy ya tienes una familia, sí. Estás casada, comentabas que habías tenido 2 hijos. ¿2 hijos tienes? 2. ¿Qué significan para ti tus hijos, tu familia, este círculo, este núcleo familiar? Es que mis hijos son como literalmente lo más importante para mí, pero no los veo, soy una mamá súper preocupada, presente, pero mi misma hija que va a cumplir 14 años siempre me dice como que yo la dejo ser. O sea, es una chica de 14 años que va a cumplir 14 años, que es autónoma, madura, que se mata de risa de un montón de cosas. Yo soy feliz con mis hijos, nunca canto victoria. Yo canto victoria sobre mis hijos día a día, ¿no? Digo, hoy día lo logré, hoy día están bien, ¿no? Porque uno nunca sabe en el camino lo que va a pasar. Y ellos, de verdad que si ellos no estuvieran bien, no tendría ningún sentido todo lo que yo hago. Yo hago todo mi trabajo y tal, siempre por ellos. O sea, ellos son lo principal, ¿no? La plata que gano es para ellos, correcto, ¿no? Para la familia. Y eso, son lo más importante. De verdad, son lo más importante. Sí, no lo dudo. Y dime, ¿y qué rasgos identificas en cada uno de ellos 2? Tuyos, por ejemplo. El sentido del humor. O sea, una de las cosas que más me gustan en mis hijos es que ya me agarraron el sentido del humor. Entonces podemos hacernos bromas y nos matamos de risa y ya entran en este círculo de que, de verdad que en mi familia, o sea, mis hermanos y yo tenemos como que un humor muy característico, un poco agudo, ¿no? Yeah.
Entonces ellos ya le están entrando, lo cual me parece súper porque Eso, ¿no? Incluso de burlarse de sí mismo. Exacto, ¿no? Mi hija siempre dice que ya ella nunca la van a poder bullear porque ya fue bulleada, ¿no? Entonces, Sí, pero es mutuo y de verdad nos divertimos. Creo que son niños divertidos. Los segundos, curiosos, o sea, leen, preguntan, el más chiquito es político, o sea, todo lo resuelve políticamente, ¿no? Y no sé, yo creo que son personas buenas y rasgos míos tienen un montón, ¿no? O sea, como te digo, la curiosidad, me escuchan hablar, entonces, claro, son dignos hijos de su madre en muchos aspectos. Ah, mira, qué bien, qué bien. Hablemos un poco de tu fase como escritora. Tú eres autora de algunos libros, entre ellos comentamos Mamá y Papá, Formando una Familia, Reflexiones para formar hijos felices, y coautora de los libros de Agenda 2030, que habíamos comentado un poco. ¿Hubo un día en que tú decides empezar a escribir? O sea, cuéntanos cómo fue yo. ¿Cuándo surge esa necesidad tuya de comunicar? Es que yo soy periodista y soy periodista escrito. Siempre he escrito. Entonces, escribía reportajes, una época trabajaba en revistas, entonces podía escribir largo. Siempre me gustó escribir de chiquita. Me acuerdo que había una máquina de escribir en mi casa y un día hice una revista con máquina de escribir y que sacaba textos de enciclopedias y las hacía y armaba. Entonces, mis 2 primeros libros son producto de los posts que hice en La Mama Oca. O sea, yo iba escribiendo, ¿no? Un post así durante varios años y de ahí los compilé, los rehice, los pasé por el tamiz de la maestría y publiqué. Lo de ideología de género, por ejemplo, fue bien gracioso, entre comillas, porque en ese momento, era el año 2017, y estaba todo este lío de con mis hijos no te metas, claro, ¿no? Que no querían el género en el currículum. Entonces, en esa época mi hija mayor estaba yendo al nido. Y es típica época donde las mamás tienen que quedarse horas esperando a que se adapten, ¿no? Y una mamá me dice, oye, Juliana, tú que estás metida en estos temas, no entiendo nada del género, explícame. Y durante ese día, que fueron como 2 horas que tuvimos que explicar en un lápiz y un papel, le expliqué. Me dijo, ya, eso lo tienes que escribir. Me dijo, pero así como para ignorante total. Entonces, claro, lo que hicimos, yo busqué a un amigo que es profesor de la universidad, que es Klaus Bergholz, que es doctor en teología, y le digo, oye, Klaus, acompáñame, ayúdame a escribir este libro. Ya, me dijo. Entonces, lo hicimos como un balotario. Ah, mira. Es ideología de género y sus efectos, sí, 50 preguntas, pero ¿no? El libro ya quedó desfasado, porque desde el año 2017 a ahorita han pasado tantas cosas. Sí, han pasado muchísimas cosas. Que ya ni siquiera mencionábamos, imagínate, el fenómeno de la transexualidad en niños. Todavía no venía en Perú algo así. Es verdad. Dime, ¿consideras que puede existir una escritura femenina? O sea, decir, por ejemplo, tu escritura, ¿tú escribes en femenino? No, porque no existe pues la escritura de zurdos, pues, ¿no? De los que escriben con la mano izquierda. Tú sabes que, mira, qué bueno que me preguntas. El otro día me compré el libro Jane Eyre, de Charlotte Bronte, porque a mí me encanta leer de todo me preocupó leer así un libro ligero, un clásico, así como me gusta leer Madame Bovary, eso. Claro. Y busqué en Wikipedia, busqué en internet, obviamente me apareció Wikipedia, y me puse el primer libro feminista, 1840. Obviamente me lo leí al toque y de feminista no tiene nada. Lo feminista para ellos es que lo escribe una mujer, porque si lees en 1840 en Inglaterra, sí, lo último que tiene es feminismo. Para nada, y espero que nunca evalúen mis textos porque los escribí siendo mujer, sino por el contenido que tienen, ¿no? Y si aportan algo no positivo. Entonces no... Sí, lo que pasa es que hoy hay una corriente muy fuerte de escritura femenina, con un tema con mucha conciencia de género, que de una otra manera pretende marcar una pauta. No, porque esos textos de género normalmente pues se basan en un victimismo, tienen que ser textos netamente políticos, ¿no? Pero que lo escribe una mujer es como que tú digas, entonces existe literatura heteropatriarcal. Bueno, para ellos sí, ¿no? Entonces nunca lo he pensado en ese aspecto. Dime, ¿para qué te sirve escribir? ¿Te sirve para vivir, para concebir tu vida? ¿Tú concibes tu vida sin este arte, sin estar comunicando? No.
Me encanta. O sea, de verdad, si yo pudiera, me dedicaría 100%. Siempre lo digo a mis socios, dejaría la dirección de la asociación y me dedicaría 100% a leer y escribir, ¿no? Pero bueno, ahorita parece que se requiere mi presencia para otras cosas y no puedo dedicarme 100%, pero lo poco que hago ahora sí lo presento y lo comunico. Dime, ¿te inspiras en alguien para escribir? ¿En alguna persona que admires? No, tú sabes que yo tengo dos líneas de escritura. Una es más tipo los dos primeros libros de familia, que son más personales, ¿no? Que me salen más del corazón, ¿no? Que son cosas que yo voy pensando, que quiero transmitirle a mis hijos, algo así. Y por el otro lado están mis otros textos que son más políticos o más periodísticos. Por ejemplo, este libro, La Agenda 2030, es el resultado de varios años de investigación de cómo se implementa el género en el Perú, de cómo entra la plata en la cooperación internacional para impulsar ciertas agendas antivida, antifamilia. Claro. Entonces, claro, son dos líneas distintas. Entonces, la de, por ejemplo, la que es más periodística, sí hago un esfuerzo muy grande de tratar de ser lo menos emocional. En el otro, al contrario, tengo que ser súper emocional, ¿no? Pero en el periodístico, inclusive pasa varios filtros de editores que yo tengo. Sí. ¿Y eso pasa por un proceso interno tuyo? Por ejemplo, ¿tienes algún ritual, alguna manía para escribir? ¿La escribes en las mañanas, en las tardes? No tengo ahorita ningún. ¿Invierno, verano, frío, calor? Es que no me dedico, no es mi oficio principal. Entonces es cuando puedo. Cuando puedes. Y cuando ya veo que hay algo. Lo que pasa normalmente en mi proceso es leo, escribo, apunto, acumulo, ¿no? Me empapo y de repente un día me siento y ya puedo botar un primer esquema, ¿no? Y un primer borrador. Y sobre eso ya comienzo a pulir. Este libro, La Agenda 2030, si bien no es muy largo a nivel el texto que yo escribo, sí pasó varios meses porque... no es extenso en hojas, pero es muy denso en información, en propuestas, en hipótesis que planteas y algunas... Y la argumentación. ¿no? Sí. ¿Qué libro te falta escribir o cuál es tu próximo...? Mira, tengo sobre la Agenda 2030, es la colección La Agenda 2030 en el Perú. Entonces estamos viendo cuál es el siguiente punto, o sea, cuál es el siguiente tema que vamos a abordar. Estoy entre la Agenda 2030 y la empresa peruana o el género, ¿no? Entonces esas dos estoy ahí mirando. En el camino publico un montón de informes y artículos de cosas más chiquitas sobre estos temas, ¿no? Y a nivel del otro estilo, estoy terminando de escribir un libro sobre cartas a mi hija adolescente. Entonces, estoy ahí... Claro, entonces, claro, lo de las hijas adolescentes, a veces sucede algo en su vida y ahí es donde le escribo como por ejemplo, se murió su abuela paterna, que mi hija era muy unida a ella de un momento a otro. Y ella sufrió muchísimo. Entonces, claro, por ejemplo, le escribí una carta sobre eso, ¿no? Y justo como 5 días o 10 días después se murió mi papá. Entonces uní las dos muertes de los dos abuelos y escribí. Entonces, a veces tienen que pasar cosas que emocionalmente me muevan. Y que las puedas transmitir. Y que las pueda transmitir. O sea, porque yo no me siento pues un gurú que me puedo sentar y decir, ay, ahora voy a hablar sobre y veamos cómo. No, sino es algo muy sentido. Claro. Y mis libros estos de familia, estos dos primeros, se basan en experiencias con mi maternidad. O sea, son cosas que pasan con mi hija, porque esto lo escribo cuando soy mi primera hija, y cómo voy viviendo y ciertos acontecimientos. Por ejemplo, hay uno que a mí me encanta que se llama Crónica de una tiranía, que es cuando mi hija cumple 4 años, le regalamos que puede hacer lo que ella quiere y mandar. Y yo digo que tuvimos que hacer un golpe de estado a las media hora porque casi, ¿no? Entonces, tiene eso del día a día, claro. Y por eso es creo que súper personal, ¿no? Mira, sí. Y hablando un poco de tu libro de Mamá y Papá formando una familia, lo revisé un poco y me llamó mucho la atención las reflexiones que hacías respecto al papel de la madre y la importancia que tiene que ambos padres participen de un modo activo en la crianza y en la educación de los hijos, ¿no?
¿Cuáles son esas reflexiones y las conclusiones que tienes sobre esta dualidad, esta dualidad que existe entre papá y mamá respecto a la crianza y la educación de los hijos? Mira, primero que si para hacer vida necesitas un hombre y una mujer con, digamos, con insumos distintos, igual los necesitas para educar una vida. Entonces yo soy totalmente contraria a tratar de feminizar al hombre y de masculinizar a la mujer. Yo creo que cada uno tiene un rol y cada uno aporta desde su diferencia lo total en un niño, ¿no? En un ser humano. Entonces yo trato de siempre decir eso, ¿no? La importancia del papá y la mamá, y también no dejar que ni tanto la mujer se coma el cuento de que el hombre para ser un buen padre tiene que ser como una madre, ¿no? Y que el hombre tampoco se compre el cuento del feminismo radical de que él es un machista, patriarcal. Que hay machistas, que hay abusivos, que hay desgraciados, igual que mujeres, los hay. Pero que no se compren el cuento de que un hombre, pues, protector, ¿no? Que quiere que su familia esté bien, es un machista. Y que la mujer también entienda que es muy importante esta complementariedad. Creo que el gran problema que hay hoy de tantas familias que no salen adelante, ¿no? Y que se rompen, o matrimonios que van mal, es porque se han comido este cuento de que el hombre tiene que ser más como una mujer y la mujer más como un hombre. Y justo eso venía mi segunda pregunta, ¿no? La siguiente pregunta: ¿por qué es hoy tan difícil que los padres puedan compartir estos roles en la educación y en la crianza y formar niños felices, ¿no? ¿Por qué hay ese tan alto nivel de divorcios? ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene que ver también a esta lucha de igualdad de género, al propio machismo de los hombres, al feminismo? Esto que de una otra manera van cargando en la mente de las hombres y mujeres sobre estas posiciones antagónicas? Sí creo que hay una lucha de sexos. También creo que hay cierta libertad para la mujer, lo cual me parece súper bien, porque hay que reconocer que muchas mujeres han sido muy infelices en matrimonios y cuando no existía cómo zafarse no han podido hacerlo, ¿no? También creo, o sea, no creo que haya una sola variable, hay que juntar varias. Está poco tiempo que uno pasa en familia, el reconocer el valor del otro, ¿no? Preocuparse por la otra persona, expectativas no cumplidas, o sea, porque te ponen como, no sé qué te venden, pues te venden cosas que no son. Entonces, claro, cuando llegas a la realidad y la expectativa no cumple, la quieres abandonar. Tienes también una sociedad hedonista donde no estamos acostumbrados, solamente queremos placer, 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 y no queremos, pues, sufrir ni ningún tipo de sacrificio, que no necesariamente tienen que ser autoprovocados, sino que la vida consta de eso y ya no estamos acostumbrados a sacrificarnos, ¿no? Mentiras que te venden también, ¿no? Y creo que también que la gente hoy confunde mucho la felicidad con el bienestar, ¿no? Piensa que para ser feliz uno tiene que estar bien necesariamente o sentirse bien. Entonces, cuando hay momentos en que uno no se siente bien, huye. Entonces, sí, yo creo que hay una infinidad. Y dime, ¿y cuál es tu opinión respecto de aquellos que cuando hablan del concepto de familia, se refieren también a figuras conformadas por familias del mismo sexo, estas llamadas familias monoparentales, familias LGTB, donde ellos sostienen que también se pueden procesar relaciones estables, se articulan afectos, cuidados, compromisos, incluso consideran que pueden compartir el rol en la crianza de los hijos? ¿Cuál es tu opinión sobre ello? Mira, tengo dos ideas, digamos, que compartir, ¿no? La primera es que no existe el derecho a tener hijos, lo que existe es el derecho de los niños a tener un padre y una madre. Entonces, dicho esto, yo creo que los niños tienen este derecho de ser educados por un papá y una mamá. Eso no implica que yo te estoy diciendo que estoy de acuerdo o no con una conducta sexual de una persona, simplemente estoy hablando desde el punto de vista del niño. Y lo segundo es que los niños lo que tienen, a ver, voy a ordenar, lo que pasa es que uno tiene que pararse a hablar de estos temas depende de qué rol. Si hablamos de un rol del Estado, por ejemplo, ¿no? Si el Estado debe o no aceptar que exista la adopción de familias homoparentales. Las estadísticas lo que te dicen, todos los estudios,
cuando han habido estudios transversales sobre el bienestar de los niños o de las personas, te dicen que la mayoría de personas que tienen una vida buena proceden de hogares donde está papá y mamá presente. La gran mayoría. Entonces, eso no quita que dentro de familias donde hay papá y mamá presentes hayan familias, ¿no? Malas o violentas, pero simplemente te dicen que la gran mayoría, ¿no? En esta estructura de convivencia obtienen mayor bienestar. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es promover aquello que le da mayor bienestar al ciudadano. Y el resto, cada uno pues ya verá cómo se ordena. Si a mí me preguntas, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, repito, yo creo que un niño tiene el derecho a ser educado por un papá y una mamá. Sí. Que los homosexuales le van a pegar, lo van a maltratar. Yo no he dicho eso. Simplemente veo lo que es mejor para un niño y lo que la estadística dicta sobre lo que es mejor para un ser humano y para un ciudadano, ¿no? Y hablando un poco de los niños y haciendo mención a tu libro Reflexiones para formar hijos felices, ¿por qué hoy es tan difícil, y de verdad que, de cierto modo, me incluyo, aún me da culpa, de encontrar estos espacios para conversar con nuestros hijos? Incluso que a veces puede ser tan difícil vincularnos en temas que son de común interés, no sé si es un tema de espacio, de tiempos, de predisposición. ¿Qué opinas? ¿Por qué hoy es tan difícil a veces vincularnos? Primero por la falta de tiempo, porque andamos corriendo, y por otro lado también queremos que nuestros hijos sean los mejores en fútbol, los mejores en básquet, los mejores en inglés, los mejores en... Entonces, claro, tenemos una vida, todo el mundo corriendo, y no damos un tiempo a compartir. Y cuando hay ese tiempo, estamos con el teléfono o estamos haciendo otras cosas, ¿no? Y a mí me sorprende porque yo voy a restaurantes con mis hijos, y el restaurante es típico más de niños, ¿no? Y me sorprende mucho cuando veo en las mesas de al lado los niños con celular o con iPad para los papás comer tranquilos, ¿no? Y no les enseñan ni siquiera modales. Yo siempre digo, ¿no? Le ponen hasta el celular al bebito y le ingluten la comida, ¿no? Entonces como que el hijo incomoda y como tenemos poco tiempo, no. Lo que he hecho yo, de verdad, no sé si será ideal, de verdad que mis hijos yo no los meto en tantas cosas. O sea, sí, por ejemplo, yo trabajo toda la mañana hasta la tarde, los recojo del colegio, trato de almorzar con ellos, llevarlos y traerlos, escucharlos, ¿no? Y vivimos en paz y compartir intereses en comunes que nosotros tengamos que poner los temas en la mesa. Yo siempre digo, ¿no? La sobremesa es un lugar que se ha desvalorizado mucho. Sí. Nadie hace sobremesa. Yo, por ejemplo, mi hijo menor, si no quiere hacer sobremesa, ese día no tiene iPad. Entonces se queda calladito. Así tú lo ves como, mejor me quedo acá, porque si no, no veo la película. Claro. Entonces les enseño que hay que hacer sobremesa y conversar, ¿no? Y en tu experiencia, ¿cómo podemos ayudar o cómo podemos potenciar la felicidad de nuestros hijos? Mira, yo creo que no podemos potenciarla si no le ponemos la variable de una vida espiritual y la trascendencia. O sea, hoy se educa mucho alejado de la religión, de Dios. Yo soy una persona creyente y creo que, y bueno, no lo digo yo, también muchos estudios y autores ven que muchos de los índices altos que existen hoy para la depresión adolescente o infantil tiene que ver mucho con el sentido de la vida, con la trascendencia, con la educación, con la presencia de Dios o no en las vidas, ¿no? Dicen que cuando un adolescente, por ejemplo, cree en Dios, tiene muchas menos posibilidades de cometer un suicidio o una depresión que uno que no, porque tiene esperanza, porque sabe que hay algo más, porque sabe que no todo depende de él. Hoy educamos a nuestros chicos como si fueran superhéroes y que tienen que ser los mejores en todo y todo depende de tu esfuerzo y todo depende de ti, ¿no? Y les venden esta historia de si tú lo visualizas lo vas a conseguir, ¿no? Todo depende de uno. Pero eso no es verdad, porque no todo depende de uno. Uno se esfuerza, ¿cómo es? A Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, si no ponemos esa variable en la vida de ellos, van a ser chicos súper, se van a desilusionar, ¿no? Cuando tú escribes el libro Ideología de Género, 50 preguntas y respuestas que comentabas hace un momento, revisando un poco data, que tampoco no es nada. Existen dos posturas antagónicas sobre el tema de la teoría de género, ¿no? O la llamada ideología de género, ¿no? Por un lado tienes a quienes defienden que el género humano es una construcción enteramente social y cultural, donde el género es optativo, depende
de la autodeterminación de las personas, cómo se sientan, ¿no? Cómo se perciben a sí mismas. Y la otra que, de manera peyorativa, la contradicen al sostener que la distinción entre hombres y mujeres tiene una base irremediablemente natural, biológica, incluso invocan a la religión, que no se puede atentar contra la naturaleza humana, contra valores familiares tradicionales. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Cuál es tu fundamento, en todo caso, filosófico, sociocultural, religioso, incluso biológico, para sostener la posición que tú tienes respecto a eso? Mira, la ciencia y la biología dice que los seres humanos somos una especie binaria sexualmente. Somos hombres y mujeres. Y la sexualidad, el sexo biológico no solo se manifiesta en las manifestaciones secundarias sexuales, que vendría a ser el fenotipo, los genitales, sino sobre todo en los cromosomas. Nosotros somos o XX o XY. Y esos casos que los promotores del género ponen, como existe gente que tiene cromosoma XXY, ¿no? No son los casos, son, ¿cómo decir?, excepciones de problema, condiciones irregulares. Es como que nazca un niño sin un brazo o 10 niños sin brazo y tú digas que la especie humana pues, puede ser manca. No, esos son casos que se deben tratar, que son irregulares, por decir, anormativos. Entonces yo me baso en eso, en la ciencia. Y luego sí reconozco que hay conductas asociadas a los sexos y también a las conductas sexuales, pero las conductas no te vuelven. O sea, lo que pasa con el género es que el hacer lo convierten en ser. Yo soy mujer y yo puedo ser homosexual, heterosexual, puedo tener 20 amantes, 5 de todos los sexos. Esas son conductas. Yo sigo siendo mujer. Lo que hace el género es que la conducta la vuelven en esencia, en identidad, y por tanto cualquier tipo de conducta debe ser aceptada como igual, porque ya te están atentando contra un ser, ¿me explico? Y si es conducta, ¿se entiende que eso se puede revertir? Se puede revertir, es voluntad. Porque al final toda la cosa es como que tú digas, mira, soy ladrón, entonces ya, que no puedes dejar de robar. O sea, tú dices, oye, yo soy, o sea, que hay que diferenciar, por ejemplo, algo que también se confunde es la orientación sexual con la conducta sexual. Que a ti te guste un hombre no hace que necesariamente tengas que tener conductas homosexuales. Entonces, la conducta sí puede ser totalmente controlada por la voluntad de la persona, ¿no? Entonces, lo que hacen el género es mezclan lo biológico con lo cultural, con la conducta, con la orientación, por cómo me he visto, y todo eso lo mezclan y te dicen, ya, este es tu género. Pero en realidad nosotros somos hombres y mujeres y hacemos con nuestro hombre y mujer lo que querramos. Dependiendo de la cultura, dependiendo, ¿no?, de lo que nosotros querramos hacer. Pero como te digo, nuestra conducta no puede convertirse en nuestro ser, ¿no? Sí. ¿Cuán importante hoy son las redes sociales como este escenario, o en todo caso el papel protagónico que viene tomando alrededor de la ideología de género? Hoy las redes sociales se han convertido en un espacio donde algunos han utilizado la excepción para convertirla en regla, otros para poder expresarse sin ningún tipo de control, y opiniones y posturas de ambos lados, ¿no? Mira, si a mí me preguntas lo que ha sucedido en los últimos años, no sé, a veces yo miro las cosas que pasan vinculadas al género, a las marchas, al lobby LGTBI, que a veces pienso que lo pagan sus enemigos. Digo, porque ya la gente se va dando cuenta que llegan a un extremo insostenible, que se meten con los niños, ¿no? Entonces, sí, las redes sociales, desafortunadamente hay jóvenes que caen, o adolescentes que caen en ciertos grupos que les dan el cerebro, ¿no? Pero también ha servido para ir sacando la verdad y para ir mostrando las incoherencias de esta ideología. Entonces, como te digo, para mí una plataforma es éticamente inocua, ¿no? Lo importante es cómo la usas, y creo que así como se puede usar para ideologizar, también sirve mucho para decir la verdad. Y para eso también tienen que estar los padres de familia, para formarse, poder contrastar la información y sobre todo transmitírsela a sus hijos. Porque un adolescente que hoy quiere cambiarse de sexo y quiere operarse y quiere hormonizarse, es porque su papá lo consiente. Sí, bueno. Y se comió el cuento, digamos.
Sí, sí, sí. El Vaticano decía que que el tema de la ideología de género era una emergencia educativa. Eso ha dicho el Vaticano, Sí. porque la última declaración, la Dignitas Infinita, Sí. dice todo lo contrario, es totalmente tajante en contra del género. Contra el género, contra el aborto, contra la trata de personas, No, eso está claro. los vientres de alquiler, ¿no? Un montón de cosas que impulsan las agendas de género. Dime, y cuando tú participas o eres coautora de este libro Agenda 2030, sostienen, cuando hablan del desarrollo sostenible o rendición de soberanía, dicen que sostienen que la Agenda 2030 nos convierte en víctimas de un contrabando ideológico. Sí. ¿Por qué consideras ello? Mira, cuando tú lees la declaración cuando lees la Agenda 2030 en la página web, obviamente lees los 17 objetivos y todos son bonitos. De repente, si no estás de acuerdo con el género, el 5 te puede hacer ruido, te haces igualdad de género. Pero detrás de esos 17 objetivos hay 169 metas. Cuando tú las analizas, ya comienzas a encontrar ciertos indicios de contrabando ideológico. Pero nosotros hemos ido más allá, no solamente hemos analizado los objetivos y las metas, sino vamos analizando los documentos que hace la ONU sobre la Agenda 2030 y también los planes local. En el caso mío, que he investigado en Perú, los planes de cómo se vienen implementando la Agenda 2030. Y ahí es donde te das cuenta que buscan excusas para... O sea, te dicen, no, en igualdad de género. Sí, igualdad entre hombres y mujeres. Mentira, detrás de eso viene toda la promoción del aborto, toda la promoción de la educación sexual integral, que no es sinónimo de educación sexual, sino es la basada en género. Viene toda esta antropología de género. Detrás de un ecosistema sostenible viene la antiminería. Correcto. Viene todas unas agendas pues, socialistas, izquierdistas, ideológicas, ¿no? ¿Y por qué consideras, por ejemplo, que esta propuesta de solución que plantea la Agenda 2030, por ejemplo, no pasa por respetar la dignidad de las personas, la soberanía nacional, y en especial, y esto me pareció interesante, las tradiciones religiosas? Porque la Agenda 2030, o sea, a ver, la Agenda 2030 parte de una concepción del ser humano que no es trascendente. O sea, si tú lees la Agenda 2030, en ningún lado se preocupa por la vida espiritual de la persona, siendo nosotros seres de 3 dimensiones, ¿no? O sea, que somos 3 dimensiones, cuerpo, mente y espíritu. No es que tenemos, somos. Entonces, solamente se plantean la dimensión material sobre todo, ¿no? Y la emocional en algunos aspectos. Pero la trascendente no hay. Cuando hablan de religión, hablan un poco para defender la libertad religiosa, pero no específicamente una religión judeocristiana, ¿no? Más bien del otro lado. Y ven después la religión de repente como una especie de amenaza, pero no, en ningún lado de la agenda tú ves que pongan los medios o busquen poner los medios para un desarrollo de la espiritualidad, ¿no? ¿Y por qué sostienen, por ejemplo, que este marco de cooperación planteado no es un plan neutro? Señalan que no es un plan neutro porque ustedes sostienen que hay temas que se ven perjudicados, como por ejemplo cuando se direccionan recursos humanos y económicos a los que hacen mención, ¿no? O sea, hay como que un direccionamiento para aquello que les interesa. Es el interés, ¿no? Lo importante es entender que cuando uno habla de agenda, en el caso de la Agenda 2030 es un plan de prioridades, ¿ok? Una lista de prioridades. Y tan importante es lo que metes como prioridades como lo que dejas fuera. La Agenda 2030 deja fuera la familia, la maternidad, la paternidad y pone adentro como prioridades, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, que es aborto. Si tú lees el marco de cooperación del Perú con la ONU, que es la que analizamos aquí, ellos desarrollan 4 prioridades estratégicas y dentro de cada prioridad estratégica una serie de acciones para lograr esas prioridades. Y cada una de esas acciones cada una de esas acciones tienen que tener algún efecto directo. El marco de cooperación señala 6 efectos directos de todas las acciones que tengan que ver en el marco de cooperación. Los 6 deben tener impacto en el género. Entonces al final tú dices, ok, todo lo que haga tiene que tener efecto directo en una ideología de género. Entonces
Y cuando comienzas a contrastar demás documentos que tiene la ONU, la misma ONU Mujer en su plan estratégico del 2025 ha dicho que es imprescindible transversalizar el género en los 17 objetivos para poder alcanzar la Agenda 2030. Otro tema que me pareció bien interesante y bien preocupante era de que cuestionaban de que bajo el pretexto de la interculturalidad se promovían exclusivamente ciertos grupos étnicos, ¿no? cuya realidad les era funcionales a estos grupos que de otra manera están detrás de esto. Afroperuanos, indígenas. Y dejando de lado otro tipo de poblaciones que también tienen los mismos problemas y que merecen ser atendidos bajo las mismas condiciones. Cuéntanos un poco, ¿cuál es esta dualidad que se Mira, comenta? lo que pasa es que cuando tú lees las agendas interculturales, básicamente en el Perú es supuestamente apoyo a las comunidades afroperuanas e indígenas, ¿no? Que son pues de la selva o comunidades campesinas. Entonces te dicen, ya, hay que apoyarlas. Y cuando tú comienzas a ver cómo entra el dinero de la cooperación internacional para apoyar a estas comunidades a través de las ONGs, es aborto. O sea, todo lo que hacen para ayudar a estas comunidades es matarle a sus hijos, que no se reproduzcan. Entonces, yo siempre le digo a las personas que cuando ven la Agenda 2030 te dicen, oye, pero yo leo la agenda y la veo bien, sí, todo, y se ve lindo, es un caramelo, como decía Carlos Beltramo, es un caramelo envenenado, con un lindo envoltorio. Claro. Pero tú tienes que decir, ok, vamos a ver cómo, con la excusa de la Agenda 2030, ejecutan sus planes o qué planes ejecutan las ONGs que son parte de las alianzas estratégicas para la implementación de la agenda y te das cuenta que en esos grupos es aborto. Claro, otra cosa también que me pareció importante y quiero saber tu opinión es que tiene una visión parcial de la labor que realiza la policía y las fuerzas del orden. Sí. Y que se enfocan básicamente en fomentar o destacar sus carencias, sus limitaciones y no el papel, nos guste o no, el papel importante que juegan en esa defensa nacional. Mira, es interesante, ¿por qué? Porque la Agenda 2030, a ver, la ONU nace como un ámbito de pacificación, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo cual estuvo bien, digamos, ¿no? Aunque igual ha habido guerra siempre después de eso, pero no importa. Y las Fuerzas Armadas, el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, sobre todo en nuestro país, no es tan explícito en el marco de cooperación, pero sí en todos los anexos que ellos usan para sustentar que hay que tratar de limitar los abusos. Una cosa importante, Pepe, es que cuando tú lees estos documentos importantes, sobre todo los de la Agenda 2030 y de este marco de cooperación, tienes que entender la semántica que usan. O sea, tú ya cuando te metes en el marco semántico y del lenguaje que usan, tú te das cuenta si es negativo, positivo, por dónde van las tendencias. En lo que es Fuerzas Armadas, siempre te hablan de abuso, llevar a la justicia a los que cometieron excesos, pero nunca le ponen como, bueno, ok, hay excesos, pero hay que fortalecer, porque la defensa nacional, porque el patriotismo, porque por último, las Fuerzas Armadas son parte de nuestra, no sé, algo de lo cual nos debemos sentir orgullosos, ¿no? Entonces sí son súper... todo lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas es negativo, es persecución, es llevar a la justicia, es detectar casos. Y cuando ves también cómo entra el dinero de la cooperación internacional, son para generar casos en las cortes internacionales. Entonces todo va sumando, ¿no? Una pregunta, ¿tú estás de acuerdo? Y el otro día lo escuchaba, no me acuerdo, en un programa de televisión. Ya no es la primera vez que lo escucho de personas que están tratando de generar una corriente sobre ir hacia un acuerdo, a una amnistía general, a un acuerdo de reconciliación, un acuerdo de paz interna entre las fuerzas políticas, entre sectores, y hace poco tenemos ahora esta ley, esta cuestionada ley sobre la lesa humanidad. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú crees que hay espacio para una amnistía general, una reconciliación? Mira, yo no sé si hay espacio, pero yo creo que se debe dar, porque así como los que más han tenido espacio político y de dinero para impulsar los casos de abuso de las Fuerzas Armadas, nadie ha revisado o nadie le ha dado el mismo peso, ¿no? O no se ha dado el mismo peso, por no decir nadie, a lo que realmente ha hecho el terrorismo con las Fuerzas Armadas, con las familias destruidas, ¿no? Yo tengo muchos amigos militares que, no sé, la vida me ha dado dando después de este trabajo, sobre todo, que yo he escuchado lo que ellos dicen, te dicen, claro, o sea,
tú te tienes que separar de tu familia, tus hijos no saben si te van a volver a ver, tú eres el que está frente al terrorista y el terrorista no está pues, con la Carta de los Derechos Humanos leyéndotelo antes de meterte un disparo. Y si tú te das cuenta, si no fuera por estos militares, nosotros estaríamos destruidos. Sí, claro. Entonces, no sé si hay espacio o si quieran dar el espacio. Si a mí me preguntas qué haría yo daría el espacio. Yo hace rato ya hubiera hecho una ley así y hubiera indultado a un montón de militares que creo yo que no solamente es injusta su persecución, sino además que hay muchos militares que son viejitos y que están en la cárcel. O sea, hasta han sacado terroristas y nuestros militares siguen presos, pues. Ahora, lo cierto es que hay agresores por un lado, hay agredidos por otro, agresores por un lado, agredidos por otro. En este espacio, ¿qué pasa con este sector al cual todos no estamos de acuerdo, evidentemente, ¿no? O sea, estamos hablando del terrorismo, estamos hablando de una serie de grupos que han combatido nuestra democracia, o sea, combatido o han tratado de socavar nuestra democracia, nuestra vida pacífica. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los incluimos, no los incluimos? No, de ninguna manera. O sea, yo creo que gran parte de lo que estamos viviendo ahorita es tratar de buscarle el lado positivo a los que han sido terroristas o a los movimientos terroristas. Si nosotros seguimos haciendo eso, vamos a tener terrorismo en nuestro país nuevamente, como ha pasado en otros países. O sea, yo creo que parte de la agenda de estas izquierdas socialistas o comunistas, qué sé yo, caviares, como decimos acá en el Perú, es limpiarles la cara, y lo vemos en el cine. Acaba de haber un debate de la cantidad de plata que reciben del Ministerio de Cultura para limpiarle la cara a los terroristas, ¿no? Humanizarlos, y yo creo que eso es un error muy grande. No, Museo de la Memoria. O sea, ¿sabes qué? El problema que tenemos en el Perú es que queremos contar la historia con la memoria. Y hay que contar la historia. No hay que poner la memoria. La memoria es subjetiva, es lo que tú sientes, ¿no? Para que un país realmente quiera reconciliar, tiene que decir la verdad. Y claro, dicen la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no? Claro, entonces, pero hay que contar la verdad. Y hay que ser bien ingenuos para no darse cuenta que las agendas actuales van más en contra de las Fuerzas Armadas y a favor de los terroristas, ¿no? Perfecto. Tú actualmente eres directora de la Asociación Origen, Vanguardia y Cambio Cultural. Sí. Este es un centro de pensamiento personalista donde se generan una serie de estrategias, acciones de vanguardia. Y tienen 4 pilares que quiero que un poco me expliques cómo se interrelacionan estos o cómo pueden caminar en cuerdas separadas, que es la vida, la libertad, familia e identidad. Bueno, la vida como el bien supremo, ¿no? De todo ser humano. Sin vida no hay nada. La libertad, pero entendida no como yo hago lo que me da la gana, sino escoger el bien. Ser libres para poder vivir bien, ¿no? La familia como alma de la sociedad. Nosotros decimos que no es la célula básica, porque cuando una célula muere, pues no pasa nada, puedes reponerla. La familia es el alma, es irreemplazable. Cada familia que se destruye o muere es irreemplazable, sí, ¿no? Y la identidad, a nivel identidad personal, lo que hemos hablado un poco el género, porque esté libre de ideologías y que esté basado en la biología y la ciencia, y la identidad nacional, que es algo que también está muy atacado, y precisamente por agendas como la Agenda 2030, que busca el ciudadano global, ¿no? Que no tenga ningún arraigo, repítase, a su familia, a su nación, a sus costumbres, a su religión. Entonces, eso es en nuestra agenda, y creemos que todos esos 4 pilares podemos hacer que la sociedad, el ser humano, que el ciudadano pueda caminar tranquilo para su propio desarrollo, ¿no? Y desde esa perspectiva, ¿cómo entienden ustedes la política de su organización? Mira, ¿perdón? La política, ¿cómo entienden la política? La política es el espacio de la toma de decisión, ¿no? Nosotros no participamos en política partidaria, sino como el derecho de todo ciudadano a participar políticamente de las decisiones de su país, que la mayoría de peruanos la limitamos solamente al ejercicio del voto cada cierto tiempo. Nosotros no, nosotros pensamos que los ciudadanos tienen que tener participación política a través de los distintos mecanismos que existen, ¿no? Desde la información, desde
poder acercarse a un congresista, de opinar un proyecto de ley, lo que está sucediendo. Entonces nosotros como sociedad civil, como una asociación de la sociedad civil, ejercemos ese derecho. Y dime, una de las cosas que ustedes tienen mucho especial interés es cuando hablan de educación, ¿no? Hablan de una serie de postulados sobre la educación, promueven promueven o en todo caso solicitan que se garantice una educación de calidad libre de adoctrinamiento ideológico. ¿Qué entienden ustedes por bien común y qué entienden por esta educación libre de adoctrinamiento ideológico? Nosotros pensamos que los padres de familia, en primer lugar, que los padres de familia son los primeros educadores en temas de ética y de moral de los hijos, ¿no? Ahí no puede intervenir el Estado y simplemente la escuela es subsidiaria secundaria. Eso no quiere decir que nosotros nos vamos a meter o opinar sobre si 2 más 2 es 5 o 4 u 8, ¿no? Porque eso es mucho los ataques que reciben diciendo, ay, los padres de familia quieren opinar y qué sé yo, ¿no? Nosotros, en cuanto al bien común, nosotros pensamos que al ser personalistas, la persona como tal es un ser hecho para el relacionamiento y la vida en comunidad. Sí. Entonces no solamente puede vivir mirándose el ombligo, que eso vendría a ser, digamos, un liberalismo mucho más extremo, ¿no? Sino tiene que, todo lo que hace es por su bien y por el bien de los que lo rodean. Primero su familia, luego su comunidad más cercana, su país. Entonces tú no puedes vivir aislado diciendo la típica postura, yo hago lo que quiero, total, a quien no afecto a nadie, ¿no? No, nosotros, todo lo que tú haces de alguna manera afecta a alguien y por tanto no puedes hacer lo que tú quieras. Y eso en respeto de tu propia libertad, que como te decía, era elegir el bien y por la libertad de la otra persona, ¿no? Mira. Tú también eres directora en Fundación para la Familia, ¿correcto? No, ya no. Ya no. Eso fue un trabajo anterior. Pero había algo que me llamó la atención y era de que hablaban un poco sobre la situación de la familia y cómo ha ido evolucionando el concepto de familia a través de los tiempos. ¿Tú crees que de una otra manera ha influido, para bien o para mal, estas asimetrías que existen, por ejemplo, en nuestro país en materia social, económica, política, incluso de educación? ¿De qué manera han afectado el concepto de familia que tenemos, el concepto de familia que vivimos? Y cuando me refiero a en los distintos estratos sociales, ¿no? Socioeconómicos. ¿Crees que existen esas asimetrías? ¿Y te refieres a asimetrías en qué sentido? En el sentido de estas diferencias, ¿no? O esa falta de control, o hechos de que no podemos, por ejemplo, controlar por qué las familias se conciben de una manera en determinados sectores y en otras no. Bueno, porque eso es cultural. Es cultural y yo creo que la familia, además, se va configurando de acuerdo a las necesidades de cada comunidad. Por ejemplo, el Perú, yo creo que es una sociedad todavía muy conservadora positivamente en cuanto a temas de familia. Nosotros, en la mayoría de lugares, porque de repente en Lima, en Barranco, ¿no? Hay perrijos y todo eso, pero en la mayoría de familias todavía tenemos, por ejemplo, economías familiares, ¿no? Emprendimientos familiares, empresas familiares. Tú camina pues por la sierra ¿no? O por comunidades más al interior del país y vas a encontrar que viven todavía con la abuelita, el abuelito, el tío, nunca van a dejar un niño. O sea, mira, una de las personas más cercanas en mi vida es la señora que estuvo en mi casa, que es mi nana, que es cusqueña de un pueblito. Entonces, yo estuvo en mi casa, de las casas de mis papás antes de que yo naciera. Entonces ella siempre, por ejemplo, me da risa porque hasta el día de hoy le digo, ¿y ahora quién me estás cuidando? ¿No? Y ella es un reflejo para mí claro de cómo son los peruanos. ¿Por qué? Tiene la hermana, que no es la hermana, pero es la que la mamá crió porque se quedó huérfana en el pueblo, ¿no? Tiene la esposa del tío, o sea, va a todos los entierros, cumpleaños que te puedas imaginar. Es mi tía, pero ¿cómo es tu tía? Es que es la esposa del primo hermano de mí, ¿no? La familia extendida. Y dentro de todo, es bonito porque tú dices, si en un país como el nuestro no existieran familias así, ¿tú sabes cómo estarían los lugares de beneficencia? No se darían ni siquiera abasto. Entonces, eso es algo que yo creo que en el Perú todavía existe. Y en muchos países, en Europa, por ejemplo, como existe cada vez el hijo único, ¿no? Entonces tú eres hijo único, te casas con una hija única, tu hijo es hijo único, no tiene primos, no tiene tíos, ¿no? ¿Dónde terminan los ancianos? En un hospicio. Pero muchos de ellos los mandan a países
por ejemplo, Tailandia o países de ese tipo. ¿Por qué? Porque todavía cuidan a los viejitos de una manera mucho más familiar, ¿no? Y eso es un fenómeno que se está dando en Europa también bastante, ¿no? Ya entrándonos a los últimos minutos del Sí. programa, quería hacerte una pregunta más personales. ¿Tú te consideras una persona, por ejemplo, eres más teórica o pragmática? ¿Cómo te ves? No, yo creo que soy más práctica. Más práctica, ¿no? Sí, pero también soy teórica en el sentido en que estudio. Pero a la hora de actuar creo que una de mis características es la practicidad, ¿no? ¿Te consideras una persona soñadora, por ejemplo? Siempre. ¿Sí? Sí, siempre ando vuelo así en mi sueño. Todavía sueño, ¿ah? De verdad. Alucino, alucinadora más que soñadora. Dime, ¿eres una persona metódica o, por ejemplo, eres una persona que has incorporado hábitos de tu vida, rutinas? Yo soy soy metódica desde chica, ¿no? O sea, he sido siempre estudiosa. Por ejemplo, yo he sido súper juerguera, pero no me podía juerguear si no había estudiado. Si ya había estudiado, por ejemplo, sabía que tenía una fiesta el sábado, el viernes y tenía examen el lunes en la universidad, el viernes terminaba de estudiar y ya. ¿No? O sea, siempre he tenido un método, y ahorita también me levanto a la misma hora, me arreglo de la misma manera, me acuesto de la misma manera. Sí, soy rutinaria. Y me encanta la rutina, te digo, ¿ah? No me gusta mucho o sea, no soy muy aventurera. O sea, no eres de que te improvisen una situación en el momento, es algo que... O sea, sí salgo al encuentro, porque tampoco soy cerrada, pero no es mi circunstancia favorita. ¿Eres más impulsiva o eres más prudente? Ya me he vuelto prudente con la edad, pero he sido muy impulsiva. ¿Sí? Estúpidamente impulsiva, pero ya uno madura, gracias a Dios he madurado, ¿no? Porque hay gente que nunca madura. Y no solamente soy más prudente, sino que trabajo con más personas a las cuales confío muchísimo. Entonces, te diría que a veces ni me atrevo a hacer algo sin previa consulta, porque siempre que me dan un consejo y tomamos una decisión, me va mejor. Dime, ¿a ti te gusta disfrutar más el proceso o el resultado? No, las dos cosas. ¿Sí? Las dos cosas me gustan. O sea, son parte de la vivencia completa, ¿no? Y a esas alturas de tu vida, por ejemplo, ¿te preocupa más hacer las cosas correctas o hacerlas de la manera correcta? No, hacer las cosas correctas. Sí, no, ya no, de verdad que sí. Y aparte, mira, acabo de cumplir 49 años y yo siempre digo, ya me queda más de atrás que para adelante. Entonces, ya me pasa que veo, por ejemplo, los libros que tengo ahí enfrente de mi cama, tengo un librerito, entonces siempre pongo todo lo que quiero leer. Yo digo, ay, y claro, siempre van llegando nuevos porque me voy comprando y digo, no, ya Juliana, escoge, no tienes tiempo para todo. Como yo digo, ¿no? entramos a la niñez de nuestra vejez. Ay, sí, te juro, claro, que tienes que escoger. Y de verdad que qué bueno que te rías. Yo también me río, sí, claro, porque tú dices, no, hay cosas que ya no voy a hacer. ¿Te gusta la música? Sí, me gusta mucho la música. Es más, por mi cumpleaños mis hijos me regalaron un parlante karaoke que suena ahí. Y para terminar, si fueras una canción, ¿cuál serías? Uy, no sé, varias. Sería varias canciones. Ahora no he pensado, me agarras, pero sí hay muchas canciones. Es más, te voy a contar ahí que estamos hablando del final de la vida. En mi teléfono yo tengo un playlist de la vida que he dicho que me tienen que poner el día de mi velorio. Ah, mira, qué interesante. Entonces voy poniendo canciones que han significado algo para mí, ¿no? Y cada vez que escucho una y me acuerdo, esta fue, la voy poniendo. Porque he dicho, el día que me velen, ya en la misa sí cántenme canciones, pero déjenme... Y hay ni te digo, ¿qué hay? Hay desde José Luis Perales hasta... Puede haber un reggaetón por ahí. Perfecto. Bueno, Yelena, muchísimas gracias. Gracias el tiempo voló en televisión. Espero que hayas disfrutado la entrevista. No, sí, mucho. Gracias. Y agradecerte nuevamente. Bueno, amigos, nos vemos la próxima semana. Gracias por conectarse. Buenas noches.